Hermanos, hermanas, paz y bien. Estar con ustedes una alegría, un gozo, una paz. Saber que estamos caminando juntos hacia el estado de santidad. Saber que estamos caminando juntos hacia la iluminación, hacia el despertar. Este es el mejor camino, hermanos y hermanas, para llegar a la iluminación, el despertar. Porque es el camino que nos ha revelado precisamente el camino. Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, lo máximo, insuperable, nos enseña el camino para llegar a ese estado de plenitud, a ese estado de santidad, a ese estado de iluminación, donde por fin el ser humano recupera su humanidad. Esta humanidad que Dios Padre nos ha dado cuando nos creó en Adán y en Eva, nos creó en un estado de perfección. Claro, siempre creciendo. El ser humano no se agota jamás en ninguna experiencia mística en la historia. Y como decimos, la filiación divina, como es algo tan hermoso, tan trascendente y tan grande, que debemos, hermanos, hermanas, morirnos y llegar a la eternidad, donde esta verdad va a desplegar todas sus potencialidades. Juan nos habla de esta dimensión escatológica de la filiación divina. San Juan en su primera carta, cuando nos dice: ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y cual es. Y Jesús nos enseña, hermanos, hermanas, nos revela y nos enseña cómo nosotros llegamos a esta intimidad con su Padre. Por eso, hermanos, hermanas, queremos llegar pronto para poder iluminar a todo el universo y cumplir la misión, hermanos, hermanas, que Jesús nos ha encomendado. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Es la misión de un discípulo de Cristo, de una discípula de Cristo, iluminar al mundo entero, condimentar la tierra, darle sabor, el sabor del amor, el sabor de la paz, de la alegría, del trabajo, del servicio. Pero para iluminar, hermanos, hermanas, debemos nosotros estar iluminados, llegar a ese estado pleno de conciencia, estado pleno de conciencia de que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y la conciencia determina la conducta. Cuando lleguemos a este estado, por fin, viviremos en santidad, no pecaremos. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Nos enseña Juan, viviremos como Jesús y María, amando, obedeciendo y adorando al Padre en espíritu y en verdad. Cuando lleguemos al estado de santidad, al despertar, a la iluminación, viviremos en esta tierra como Jesús y María, amando, obedeciendo y adorando al Padre de la gloria. Qué bien, hermanos, hermanas, animados siempre, dice Pablo, anímense los unos a los otros, animémonos, hermanos, hermanas, en este caminar hacia el estado de santidad, hacia la plenitud del ser humano, que es Cristo. En el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, número 22, se nos dice que Jesús es la medida del ser humano. Un ser humano, un hombre, una mujer, se realiza plenamente en la medida que es como Jesús. Un ser humano para Dios y un ser humano para los demás. Ese es el ser humano perfecto. Un ser humano para Dios y un ser humano para los demás.
Comentando el Padre Nuestro en el Catecismo, leemos el número 2780. 2780 dice: podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y su Espíritu nos lo hace conocer. Hermanos, hermanas, el Catecismo ya nos introduce en la dimensión trinitaria de esta espiritualidad. En la dimensión trinitaria de esta espiritualidad de la filiación divina. El Hijo nos ha revelado al Padre y nos permite familiarizarnos con el Padre, llamándolo precisamente papá, Abba. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos lo hace conocer. El texto clave, hermanos, hermanas, de esta dimensión trinitaria de la Santísima Trinidad, nos lo da Pablo en Gálatas 4:6. Texto clave, hermanos, hermanas, podemos decir como lo más sublime de esta espiritualidad de la filiación divina, Gálatas 4:6. El texto dice así: como somos hijos, Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo que clama Abba. Somos hijos, nuevamente, hermanos, hermanas. Esta visión antropológica que tiene la Biblia del ser humano. La Biblia nos revela nuestra verdad más profunda. La palabra de Dios nos revela nuestra verdad más íntima, la verdad más sagrada. Es nuestra verdad eterna. Somos hijos de Dios. Como somos hijos e hijas, el Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, nos envía el Espíritu de su Hijo. Nos envía la tercera persona, la Santísima Trinidad, el Espíritu. Y el Espíritu en nosotros pronuncia lo más íntimo del Hijo, que es Abba. Y aquí, hermanos, hermanas, el misterio de esta espiritualidad, de la filiación divina. Somos hijos. El Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, nos envía el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, pronuncia en nosotros lo más íntimo del Hijo, Abba. En la antropología del ser humano, hermanos, hermanas, ¿cómo reaccionamos nosotros? Podemos hacer la analogía, siempre salvando la distancia, entre lo que siente un papá o una mamá cuando escucha el papi, el mami de su niño, de su niña. Esta expresión enternece profundamente a un papá, a una mamá, a un abuelito, a una abuelita, abuelito, abuelita, babo. Esto enternece profundamente, esta ternura, este balbuceo infantil, papi, mami. Esto enternece también, hermanos, hermanas, el corazón de Dios. Cuando escucha a nuestro papi, pronunciado por el Espíritu de su Hijo. Y así como el papá terreno, la mamá terrena se siente lleno de júbilo, de alegría, de gozo. Todo su ser vibra y se inclina y abraza a su niño y lo besa a su niña. Así, hermanos, hermanas, cuando el Padre Dios escucha nuestro Abba, cuando el Padre Dios escucha nuestro papito Dios, papá, se inclina hacia nosotros, porque escucha, hermanos, hermanas, el balbuceo eterno de su Hijo amado y nos abraza. Y quedamos nosotros envueltos en el misterio de la Trinidad.
Y se cumple el deseo del Padre cuando Pablo nos dice en Romanos 8:29 que Dios Padre nos eligió y nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y reproducimos a Jesús en lo más íntimo de Jesús, en su conexión, en su relación con su Padre. Hermanos, hermanas, démonos prisa, tenemos que acelerar la historia y vamos a acelerar la historia en la medida que nos aceleramos interiormente, hermanos y hermanas. Recordemos que desde el enfoque religioso, espiritual, la historia se acelera desde la mística. La historia se acelera desde la santidad. La historia se acelera desde la iluminación. Por eso queremos llegar, hermanos, hermanas, darnos prisa porque sabemos que urge esta revolución espiritual. Lo que más necesita la humanidad del siglo XXI, lo que más necesita esta época globalizada, hermanos, hermanas, es una gran revolución espiritual. Y creemos que cuando lleguemos a la conciencia de la esencia, cuando estemos conectados conscientemente con nuestra esencia, con nuestra verdad eterna, con nuestra identidad sobrenatural. Este concepto es importante, hermanos y hermanas, identidad sobrenatural. Esto lo tomamos de Juan en el prólogo de su Evangelio. La palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Hemos nacido de Dios, Dios es sobrenatural. El nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, implica una nueva conciencia, una nueva identidad. Esto es lo que queremos nosotros. Esto es lo que buscamos nosotros. La conciencia de mi nueva identidad que es sobrenatural. Yo no he nacido de carne, ni de deseo de sangre, ni de deseo de hombre. Yo no he nacido de la unión de un hombre con una mujer. Yo he nacido de Dios. El nuevo nacimiento, concepto clave que nos da Jesús en el diálogo con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, implica una nueva identidad. Esa nueva identidad no es natural. Esa nueva identidad es sobrenatural. 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 Cuando lleguemos, hermanos y hermanas, a la conciencia de mi nueva identidad que es sobrenatural, llegamos al estado de santidad, a la iluminación, al despertar, y esto va a tener incidencia en nuestra conducta. Vamos a pensar como hijos de Dios, a hablar como hijos de Dios, imaginar como hijos de Dios, sentir como hijos de Dios. Y vamos a ser como Jesús y María, siempre la voluntad de Dios, amando a Dios y adorando a Dios. Y brota la acción de gracias, la alabanza permanente, la danza, la alegría, está siempre alegre, el servicio kenótico. Porque reproducimos a Jesús, hermanos y hermanas, no solo en su esencia, en su conciencia filial, sino que también reproducimos a Jesús, en su actuar. Reproducimos a Jesús en su actuar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Perdonen como yo los he perdonado a ustedes. La reproducción de Jesús no solamente en su conciencia filial,
sino también en su actuar. Y diremos como Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y así, hermanos y hermanas, como vamos a cumplir la frase de Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. En relación con Dios, Padre, sus hijos, en relación con Cristo, seremos como Él, como Jesús. En relación con el Espíritu Santo, nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, nos da la conciencia de que somos hijos. Viviremos, hermanos y hermanas, en la tierra como Jesús y María, hombres y mujeres conscientes, conectados con su esencia y portadores del Espíritu Santo. Bien, hermanos y hermanas, pidamos a nuestras constelaciones de amor que intercedan por nosotros, que aceleren la hora, para que así nosotros podamos acelerar la historia. Que nuestras constelaciones de amor intercedan, que aceleren la hora de la iluminación, la hora del estado de santidad, la hora del despertar, para que podamos nosotros acelerar la historia. La bendición para todos y para todas. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén, amén, amén.